Es momento de presentar nuestro saludo cordial al señor ministro de Inclusión Económica y Social, el economista Esteban Bernal. Economista, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Hay una importante agenda que se ha venido atendiendo en el transcurso de estas últimas horas, principalmente en la zona central del país, difundiendo la propuesta que en el orden social tiene el gobierno nacional, en el propósito de reivindicar, de visibilizar a los sectores más vulnerables de la sociedad. No solo dando continuidad a varios proyectos, a varios programas sociales, sino también incorporando otros que surgen de la iniciativa de este gobierno para mejorar la calidad de vida de quienes menos tienen. Señor ministro, bienvenido, buenos días, coméntenos, ¿cuál es la propuesta que en el orden social tiene el gobierno nacional? ¿En qué consisten los proyectos que permitan garantizar la satisfacción de las necesidades elementales de los sectores más vulnerables de la sociedad ecuatoriana? Ministro, bienvenido, buenos días. Buenos días, Patricio, gracias por la invitación. Usted ha manifestado efectivamente para nosotros es fundamental el tema de la política social y a mí me toca como ministro de Estado refrendar una disposición del señor presidente de la República en la que nos ha manifestado que su prioridad está enfocada efectivamente en la política social, en ese abrazo social del encuentro entre los ecuatorianos. Sin embargo, dentro de esa política social existen 3 o 4 puntos fundamentales. Permítame arrancar con algo negativo, el tema relacionado con la desnutrición crónica infantil. La desnutrición crónica infantil que lamentablemente bordea el 28% a nivel nacional y particularmente en nuestra provincia, en esta provincia de Chimborazo, que hoy me encuentro desde el día de ayer visitando como una de mis primeras actividades en agenda territorial. Debo mencionarle que supera el 31, 32 y hasta 33% en algunos sectores. Por ejemplo, en Guamote ha llegado a las cifras espeluznantes del 50% de desnutrición crónica infantil. Eso quiere decir que de cada 10 niños, 5 se encuentran desnutridos, señor ministro. Así es, y fíjese usted la magnitud de la problemática que esto pone de por medio en la dirigencia de la política nacional. ¿Quién creyera que teniendo estos números que son los segundos en alerta a nivel latinoamericano después de Guatemala, inclusive por encima de Haití, por encima de Venezuela, lo cual debió haber advertido a los gobiernos anteriores de esta crisis de carácter sanitario, esta crisis de carácter humana, porque pensemos que el 30% de los niños están en esta situación y qué futuro le espera al país. El presidente se ha propuesto una meta ambiciosa de disminuir el 6% al menos de la desnutrición crónica infantil en nuestro país. Y lograr estas cifras requiere la interacción de varios sectores, por eso se ha creado la Secretaría de Disminución de Nutrición Crónica Infantil, que lo preside el doctor Erwin Ronquillo. Pero esta lo que hace es articular a todos los sectores, es una secretaría intersectorial, porque nosotros como MIES, por ejemplo, que somos los que más aportamos a este proceso, con el seguimiento, con el acogimiento institucional, con programas como Creciendo con Nuestros Hijos, programas de los centros de desarrollo infantil, también vamos a impulsar, por ejemplo, el bono de los 1000 días denominado Prospera, para que demos un acompañamiento a aquellas madres gestantes de sus 270 días de gestación y 630 días de vida del niño. 1000 días en los cuales son vitales para el fortalecimiento nutricional y tengamos la garantía que logremos la disminución de la desnutrición crónica infantil. Lo importante de esto, Patricio, es que no puede ser aislado. ¿Qué pasaría si nosotros trabajamos en buena manipulación nutricional, damos acompañamiento, reitero, generamos procesos de crecimiento con nuestros hijos, ampliamos los servicios del MIES, mejoramos la cobertura del Ministerio de Salud, lo propio del Ministerio de Educación, y por ahí no tenemos agua potable? Y los servicios básicos resultan deficientes. Y el servicio del agua potable principalmente abona o continúa abonando para que crezcan los niveles de desnutrición infantil. Ahí se requiere definitivamente de una coordinación estrecha con los gobiernos locales. Y se ha venido insinuando en esa dirección las iniciativas que promueve el gobierno para disminuir los niveles de desnutrición infantil. Hay la apertura, señor ministro, se observa el interés también de los alcaldes
para distinguir este sector social, para que no se maneje estrictamente de forma política los recursos, sino atendiendo a los sectores que han sido olvidados históricamente en el país, señor ministro? Más allá de decirle que no desconozco también la preocupación de varios alcaldes en el país, probablemente la despreocupación de muchos más que ellos, pero más allá de eso, vea usted cómo el presidente Guillermo Lasso ha entendido este problema grave en el marco de un tema integral. Y cuando digo esto es porque dentro de su política pública está también la consecución de financiamiento, una gran cantidad de esta no reembolsable para el país, para, a través del Banco del Estado, poder canalizar recursos a los gobiernos autónomos descentralizados y se cierre ese círculo virtuoso que requerimos para disminuir la malnutrición crónica infantil. Por lo tanto, lo más importante de esto, Patricia, es que se puede comprender que la política social del gobierno del encuentro esté enmarcada en este particular sobre todo, sin perjuicio de también apuntalar, afianzar, fortalecer los otros espacios que corresponden a la red de protección social, personas con discapacidad, adultos mayores. Ayer estuve en la casa hogar de una parroquia, de una comunidad cercana del cantón Alausí. Hicimos una renovación del convenio, se prevé también continuar para el próximo año, a pesar de las dificultades económicas que tenemos en el país, pero el presidente ha dicho, para la política social no se disminuye, trabajamos en materia de política de género, de violencia de género, es decir, trabajando en ese abrazo social, pero ahí no quedan las cosas, Patricio, porque no podríamos contentarnos con simplemente ese abrazo social, que es importantísimo, pero hay que trascender hacia lo más importante, el desarrollo económico del país. Y ese desarrollo económico es concomitante con la generación de empleo, un empleo que hoy demanda el Ecuador, porque 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo. 7 de cada 10 ecuatorianos, Patricio, apenas 3 de cada 10 ecuatorianos que estamos en capacidad de trabajar, o lo que llamamos los economistas de la población económicamente activa. Ellos apenas tenemos esa posibilidad por la bendición de Dios, por la vida, el esfuerzo, pero hay que mirar los ojos a aquellos 7 que producto de una mala práctica política, de malas decisiones en 14 años y además de una pandemia perversa que generó problemas en el mundo, hoy son 7 de cada 10 ecuatorianos. Allá hay que mirar, y en ese sector está la gente que se ubica en la pobreza y pobreza extrema, y a ellos hay que trascenderlos desde ese espacio a la clase media. Ese es uno de los objetivos, disminuir por lo menos el 15% de la pobreza multidimensional en el sector rural como macrometa del gobierno. ¿Qué proyectos? También ¿Con qué programas? ¿Con qué iniciativas, señor ministro? ¿Con aquellas que heredó este gobierno o se van incorporando también proyectos y programas adicionales que permitan atender con mayor prontitud el requerimiento de quienes menos tienen, de quienes más dificultades enfrentan todos los días para satisfacer sus necesidades elementales, señor ministro? Le hago una reflexión sencilla, simple, pero extremadamente importante. Usted me dice, ¿con qué estrategia? Generando empleo, Patricio. La mejor política pública en el mundo se llama empleo. Y cuando usted remite a una Asamblea Nacional un proyecto de ley de creación de oportunidades, porque esta es la oportunidad que tenemos los ecuatorianos de acceder al empleo, usted entiende de que nadie está mirando para conversar con esos 7 ecuatorianos de cada 10 que no lo tienen, y se ponen a conversar con los políticos o entre políticos, cuando la visión del presidente es distinta. Hay que mecanizar todo lo que esté a nuestro alcance para que logremos ese empleo, ese tan anhelado empleo, para que recuperemos la economía. ¿Sabe usted, Patricio, cuánto hemos logrado ya en los primeros 4 meses? 200,000 empleos en apenas 4 meses. ¿Cómo lo hemos logrado? Con un proceso de vacunación que llegó a cubrir a casi ya 10 millones de ecuatorianos con vacunación total, que permitió a su vez la reactivación económica, productiva, comercial, agrícola, académica, educativa, de todo. Solo con esas acciones, con la disminución del riesgo país para que los empresarios nacionales e internacionales vuelvan a confiar, reinviertan inmediatamente en el Ecuador, se ha generado 200,000. Pero ahí no queda. Tenemos un compromiso de por lo menos generar 2 millones de empleos durante el periodo del presidente Lasso. Para eso, la ley de oportunidades, porque esta es la oportunidad que tenemos de generar empleo. Usted me decía, ¿bajo qué estrategia? Esa es.
¿no? Esa es en la que conversemos con aquellos que no tienen empleo. Yo respeto enormemente a dirigentes, a gente que tiene empleo, bien por ellos, bien por nosotros. Nadie va a tocar los derechos adquiridos, nadie va a vulnerar sus derechos, pero hay que hablar con aquellos que no tienen, con aquellos que están ávidos de llevar un pan a su casa. Por eso el enfoque de tanto social como económico está en este paraguas nacional que tenemos de generar empleo, mi estimado Patricio. Señor ministro, y sobre los programas, ¿cuáles mantendrán continuidad? ¿Cuáles merecerán el seguimiento respectivo por parte del gobierno central? ¿Se va actualizando también el registro social, señor ministro, para que efectivamente los aportes que llegan del gobierno arriben, pero a quienes realmente más lo necesitan? Señor ministro. Así es, mire, ese es otro de los pilares fundamentales que edificará el cumplimiento de los objetivos de mi cartera de Estado. Me comprometí con el presidente en el día 1, el pasado 16 de septiembre, que inicié mis funciones como ministro, y uno de los objetivos, reitero, a los cuales enfoco mis acciones y de todo mi equipo, es hacer una actualización de la base de datos. Y ayer, en Alausí, una distinguida madre del sector rural, apreciaba esta situación con preocupación. Me decía, ministro, la gente dice que nos quitarán el bono, y le he dicho fehacientemente, y que vaya el mensaje a nombre del presidente Lasso, del mío como ministro de Inclusión Económica y Social: no habrá el retiro del bono de desarrollo humano. Por el contrario, se ampliará hacia un sistema de un bono prospera que nos permitirá mejorar las condiciones de las transferencias monetarias. Pero la distinguida madre también le preguntaba algo y le decía, ¿usted puede contarme si en su comunidad existe gente que no recibe el bono y que lamentablemente por las circunstancias ha caído en pobreza y pobreza extrema, en vulnerabilidad? Y me decía, sí, ministro, efectivamente hay mucha gente que necesita ingresar al sistema de bonos. Y me permití preguntarle también, ¿y en su comunidad hay gente que aunque teniendo recursos recibe el bono? Y me dijo con claridad meridiana, sí, ministro, hay gente que no debería estar ahí. Exacto, doña María, eso hay que hacerlo, ¿no? Retirar a los que no requieren el bono e incorporar a los que sí. ¿Corresponde entonces actualizar nuevamente el registro social, señor ministro? Uno de ellos, ese es el objetivo, no necesariamente solo eso, porque el bono, Patricio, fue a lo largo de 14 años un espacio clientelar electoral que en época de elecciones se abría como el acordeón, y cuando concluía el gobierno empezaba a apretar nuevamente, cerrar el acordeón. Era una iniciativa más bien populista. Totalmente. Nosotros vamos a tecnificarlo, vamos a sacar a aquel ciudadano que no merezca, que tenga su carrote, su casota, y que además de eso, para sus gastitos adicionales, tiene el bono. Tamaña injusticia para el país y para aquella gente que sí necesita. Y vamos a cubrirlo bajo varios aspectos. Uno, una revalorización de la metodología del registro social. Pero ¿sabe cuál es lo más importante? Vamos a ir a territorializar este aspecto. Así como le pregunté a doña María ayer, seguramente en su comodidad, en su sector, ahí es donde ellos necesitan o tienen la posibilidad de cambiar las cosas y la vida. ¿Quién más que doña María? ¿Quién más que su presidente de junta? Su teniente político, la iglesia, sea esta evangélica, católica o de otra índole, que actúa en el marco de la fe con las sociedades específicamente rurales, conoce de la realidad de quienes deberían estar y quienes no deberían estar. Así vamos a trabajar, y en los próximos días informaremos al país. Primero lo haré, por supuesto, al señor presidente, validaremos la metodología que queremos implementar, y una vez que aquello pase, le informaremos al Ecuador de cuál va a ser esa metodología, pero va a ser por etapas. Pero lo más importante es que vamos a generar mayor justicia social, mayor abrazo social del encuentro en todos estos sectores por el bienestar del Ecuador. Señor ministro, en la parte final permítanos motivar la participación de la ciudadanía a través de nuestros contactos telefónicos del 2940-518 y 2948-608. Estamos dialogando con el señor ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. Ahí están los contactos telefónicos, los va a atender el señor ministro el día de hoy en la parte final de este diálogo. Desde el 098-526-1328 recibimos el primer contacto
contacto telefónico. Teníamos también mensajes de texto. Atentos desde el 0980 48 95 89, nuestra línea de WhatsApp de la cadena Tricolor. ¿Hay alguna propuesta, algún programa que tiene el MIES que podría ser retirado? Esto en función de la crisis también económica que vive el país, además de que no habría sido efectivo en el cumplimiento de las metas que inicialmente fueron propuestas. Dejamos pendiente aquello. Vamos con el contacto. Gracias por llamarnos. Buenos días. Buenos días, ingeniero. Buenos días, economista. Señor ministro, buenos días. Una preguntita, señor ministro. Conozco a muchísima gente que teniendo propiedades, teniendo casas, son personas pudientes cogiendo el bono. Entonces me parece indignante porque a un vecinito preguntaba en la fila cogiendo el bono. Digo, vecinito, ¿qué haces aquí cogiendo el bono, por lo menos para mí? Claro, entonces hay mucha gente que necesita, hay mucha gente que tiene cogiendo el bono. Yo quisiera que se purifique, no se hagan la investigación, sigan por todos los lados. Personas que no tienen, verdaderamente no cogen. Y personas que están, como digo, pudientes, madres solteras con cajas, con terrenos cogiendo el bono. Eso es injusto, señor ministro. Eso nomás una preguntita, quisiera que ojalá se pueda pulir esas cosas. Muchas gracias, ingeniero, muchas gracias, economista. Buenos días, gracias por el contacto telefónico, por llamarnos a la cadena Tricolor. Habilitamos el 2948-608, por el 2940-518. Gracias por llamarnos desde el 236-4666. Buenos días. Buenos días. Por favor, quisiera pedirle de favor al señor ministro. Pasa que tengo una cuñada que es discapacitada. Tiene el 75% de discapacidad. Y no le han dado el bono, le retiraron el bono, diciendo que ella ha cogido la casa de las Manuelas. Entonces, ella no tiene empleo. Igual vive otra vecinita ahí, que es de 80 años. Igual no le dan el bono, le retiraron. Ella al menos no tiene nada, ni terrenos, nada, vive arrendado. En el censo le hicieron todo así, pero no califica. Eso, por favor, que me ayude. Gracias. Gracias por su contacto telefónico, por llamarnos a la cadena Tricolor. Habilitamos los teléfonos 2948-608 y 2940-518 en la parte final del diálogo con el señor economista Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, aquí en la cadena Tricolor desde el 302-7311. Gracias por llamarnos. Buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, adelante, le escuchamos. Gracias, ingeniero. Aprovechando la oportunidad que se encuentra el señor ministro ahí sobre esto del bono solidario, yo quisiera que al señor ministro se ponga la mano en el pecho y que se tome en cuenta a las personas de la tercera edad, como acabé de escuchar la persona que antecedió las palabras, la primera llamada. Hay personas que de verasmente tienen posibilidades, tienen sus negocios, tienen carro, tienen casa. A esas pobres personas de la tercera edad, de 80, 90 años, no hay ni quien les dé un pan de, por lo menos antes cogían, dígase usted, el bono solidario, ya unos 3, 4 años les quitaron a esas pobres personas de la tercera edad. Yo pediría, señor ministro, que se haga un censo a nivel nacional y de verasmente se les dé a las personas que de verasmente estén en debida pobreza, que de veras necesiten coger, y que se les retire a esas personas que tienen posibilidades. Eso es Esa es la consulta. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Habilitamos el teléfono, el 2940-518. Vamos cerrando la participación ciudadana. Desde el 236-03-86. Buenos días. Le escuchamos. Adelante. Aló, buenos días. Buenos días. Le escuchamos. Gracias por su contacto telefónico. El señor ministro de Inclusión Económica y Social escucha. Adelante. Por favor, al señor ministro, buenos días. Bienvenido por acá, por la provincia que se encuentre. Mi pregunta es, yo tengo un sobrinito que perdió la vista y quisieron calificar para hacer el trámite para que le den el grado de discapacidad y nunca le calificaron diciendo que él no necesita. Imagínense, hay asambleístas, hay gente que tiene... Que no amerita. Sí. Que no corresponde. Uno que pierde la vista dicen que lo puede calificar, entonces es mi pregunta, por favor. Gracias por su contacto telefónico. Gente que le sacó ventaja incluso de ese carnet de discapacidad y hay otras personas que realmente lo necesitan y no han sido consideradas, no han sido tomadas en cuenta. Gracias por su contacto telefónico. Vamos cerrando la participación ciudadana. 261-2007. Gracias por llamarnos. Buenos días. Ahí le escuchamos desde el 261-2007. Le escuchamos. Adelante. Buenos días.
Buenos días, ingeniero Moyano, y al señor ministro, buenos días. Yo quisiera que, por favor, mi hermano es cieguito. Tenía la mujer que cogía el bono porque era discapacitada, pero ahora la señora ya murió y no le quiere dar a mi ñaño. Yo quisiera que, por favor, le ayude, o cómo puedo hacer, y que de verasmente hay personas que tienen casa, que tienen jubilación de sus esposos y cogen el bono. Yo creo que eso no es posible, señor ministro. O en tales casos, yo quisiera que les quiten a todos y les den a los señores que de verasmente no tienen. Por ejemplo, en el caso de mi hermano mismo, mire, $60 mensuales de la casa. Y si no fuera por las ayudas de las familias que le colaboramos poquito a poquito, ¿qué fuera de la vida de él, señor ministro? Póngase la mano en el pecho y por favor ayúdenos, señor ministro. Gracias por el contacto telefónico, por llamarnos. Y realmente la angustia es propia de familias, de hogares que observan las innumerables dificultades, por lo menos para cubrir las necesidades elementales de sectores sociales que se encuentran en medio de la pobreza y algunos en medio de la miseria. 302-9675. Gracias por llamarnos. Buenos días. Perdimos el contacto. Vamos por el 2940-518-290, 0984. Buenos días. Buenos días, mi señor. Por ahí está el señor ministro. Le está escuchando. Lo que pasa que, verá, yo tengo discapacidad el 63%. A mí me quitaron el bono porque yo vivo aquí en Guano, diciendo que tengo aquí todo, pero yo no tengo, yo pago arriendo. Y solo mi mujer trabaja para poder pagar el arriendo, los servicios, todo eso. Yo no puedo trabajar. ¿Usted ha postulado por el bono y no ha sido tomado en cuenta? Sí, yo tengo el 63% y me quitaron el bono diciendo que vivo aquí en Guano. Gracias por el contacto telefónico. Vamos cerrando la participación ciudadana. Decíamos, amigos, 7:33 en todo el país. El señor ministro de Inclusión Económica y Social nos acompaña, Esteban Bernal. Amigos, apelamos a la comprensión de ustedes. 2 contactos telefónicos adicionales y cerramos la intervención ciudadana. 098-437-5207. Buenos días. Buenos días, ingeniero. Un saludo al señor ministro. Mire, verá, yo estoy de acuerdo que se les dé el bono a las personas con discapacidad, a las personas de tercera edad que ya no pueden trabajar, porque todos estamos en el mismo camino. Todos, o sea, como estamos yendo a la vejez. Y es algo lamentable escuchar, o sea, que no les dan el bono a las personas de tercera edad y a las personas discapacitadas. Yo no estoy de acuerdo de que les den a las madres solteras, porque ellas son jóvenes y ellas pueden trabajar. A lo contrario, mejor le están corrompiendo la mente a las personas que vivan solamente del bono y que tengan hijos y que cojan el bono. O sea, eso yo pienso que se debería, como tratar, o sea, de frenar. Los que necesitan muy bien venir, o sea, pero no así, señor ministro. Le están corrompiendo a las personas, a la juventud. Gracias. Gracias por el contacto telefónico. Vamos cerrando la intervención con los mensajes de texto. Omar, preparamos mensajes de texto por nuestra línea de WhatsApp, innumerables realmente. 0980-489589, decíamos 2 contactos telefónicos, con este cerramos y apelamos a la comprensión de la ciudadanía. 095-978-9174. Buenos días. Sí, buenos días, ingeniero. ¿Cómo está? Buenos días. Adelante, le escuchamos. El señor ministro está atento a su información, a su pregunta. Le escuchamos. Sí, ingeniero, verá, lo que quiero decir es que yo tengo un nietecito que tiene 85 de discapacidad y entonces, verá, ya le dieron el carnet de discapacidad, pero a los 4 años le dan de tanto papel, tanto pretexto que le ponen en las oficinas y entonces vuelta ahora dice que tiene que esperar 4 meses para que le venga que estés en vigencia el carnet, no sé qué, y no le da ni la mamá nada, no trabaja nada, solo el papá tiene 3 hijitos, pero el guaguito ya tiene 4 años y es como un bebito de 5 meses. Gracias por su comunicación. Ese es el dato. Dígame. Eso quiero
al señor ministro que por favor se ponga un alguito de manos en ese asunto, porque la verdad, ya digo, mi hijita no trabaja nada, solo se dedica a cuidar a los guaguitos, no tiene ni casita propia, nada, y entonces ese es al señor ministro. Le escuchó el economista Esteban Bernal. Vamos a cerrar la participación ciudadana, tenemos varios mensajes de texto, cerramos con esto, 260-2975, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, adelante, le escuchamos. Sí, me parece muy bien que le ayuda económica a las personas con discapacidad y a las personas de la tercera edad, pero también debe hacerse una investigación a las personas de la tercera edad, porque tienen hijos y los hijos no se hacen cargo de los padres. Ese es otro problema. Eso, muchísimas gracias. Definitivamente ese es otro problema. Se encarga prácticamente al Estado para que sea aquel el que asuma la responsabilidad de cuidar a adultos mayores. ¿Y la familia? ¿Y los hijos? Hay hijos que cogen el bono. Y a las personas de la tercera edad no les atienden en lo absoluto, o a personas con discapacidad. Sobre eso necesitamos también encontrar respuestas contundentes de la ciudadanía para que efectivamente regresemos nuestra mirada con gratitud, con solidaridad a nuestros seres queridos y no los abandonemos. No se intente sacar provecho asistiendo a estos programas sociales para beneficio individual, apartando a quienes realmente más lo necesitan. Cerramos las intervenciones, amigos, se nos quedan contactos telefónicos. Señor ministro, cerramos con usted la entrevista con esta participación ciudadana desde fuente primaria, desde la ciudadanía. Esta mañana el economista Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, escuchó varios planteamientos ciudadanos. Por favor, señor ministro, le escuchamos adelante. Vamos a ver si tenemos ahí la comunicación, a ver si tenemos el contacto. Un contacto más 098-241-6557. Buenos días, le escuchamos. Buenos días, bienvenido el doctor Bernal a la provincia de Chimborazo, ingeniero, por recibirme la llamada. Tomando en cuenta todas las llamadas que han hecho acerca del bono de desarrollo, sí, bueno, estoy de acuerdo en todo lo que dicen las compañeras, pero una sugerencia al doctor sería bueno que haga una nueva base de datos, porque la verdad sí hay personas dueñas de gasolineras que cogen el bono. Madres solteras reciben el bono, he visto en muchas personas que para comprar licor y a los niños dejan abandonados. Sería bueno que hagan una nueva base de datos y nueva revisión para ver quiénes necesitan el bono y quiénes no, doctor Bernal. Bienvenido a Chimborazo. Gracias. Gracias por acompañarnos. 7:40 en todo el país, son las 7 de la mañana con 40 minutos en todo el Ecuador continental. Hoy teníamos previsto con el señor ministro Esteban Bernal este diálogo de manera presencial, pero hay una convocatoria que les ha solicitado el señor presidente de la República, los señores ministros de Estado, para que asistan el día de hoy a una reunión de trabajo en Carondelet, y el señor ministro ya se encuentra desplazándose hasta la capital de la República. Vamos a ver si tenemos la posibilidad de establecer el contacto adicional con el señor ministro. Insistimos, se encuentra ya retornando a la ciudad de Quito. Se apretó la agenda de manera muy importante del secretario de Estado y eso impidió que lo tengamos de manera presencial en nuestros estudios de la cadena Tricolor. Pero él nos decía, está escuchando todas las intervenciones. Ventajosamente la señal de la cadena Tricolor se extiende hasta las provincias de Tungurahua, Cotopaxi, arribamos hasta Santo Domingo de los Áchilas, y esto nos permite que efectivamente el señor ministro escuche las intervenciones de nuestros amables amigos oyentes que el día de hoy participaron activamente a través de nuestros contactos telefónicos, pero nos señalaba que iba perdiendo señal y que esta era una dificultad para efectivamente poder mantenerse en el diálogo, pero que iba a intentar ubicar un sitio en donde podamos complementar este diálogo que estábamos nosotros generando con el señor ministro Esteban Bernal, muy atento, muy pendiente, hay que reconocerlo, sobre la participación ciudadana valiosa, importante, que el día de hoy se generó también desde nuestros amables amigos oyentes. Al señor ministro nuevamente le reiteramos nuestro saludo y nuestro reconocimiento, porque él escuchó de fuente primaria, y así como lo decía, en territorio iba recabando la información, hoy también lo ha hecho. Y ese debe ser el trabajo del secretario de Estado, más allá de información que le puedan transmitir otros funcionarios de fuente primaria desde la ciudadanía, recogiendo la información para plantear soluciones alternativas. Señor ministro, por favor, en la parte final escuchamos. Patricio, no sé si me escucha. Ahí le estoy escuchando. Un poco mala. Sí, sabemos que se está desplazando también, señor ministro, se acortó la agenda por varios imprevistos propios de esta Secretaría de Estado, pero usted escuchó a la ciudadanía y decíamos que bueno, que el ministro se detenga
y escucha también desde fuente primaria varios requerimientos. Ministro, por favor, le escuchamos. Gracias, Patricio. Sí, escuché varias de las intervenciones y como usted pudo ver, todas ellas o la gran mayoría se somete específicamente a una actualización, a un grado de sinceramiento de la base de datos de aquellos que sean beneficiarios o no de los bonos o de las transferencias monetarias, tanto para discapacidades, adultos mayores, sectores vulnerables, pero sobre todo del bono de desarrollo humano. Y tomamos nota de varias de las instituciones ciudadanas, como vengo haciendo en el territorio. Y allá, justamente allá, es lo que apunta nuestra política social. Aquí es que, Patricio, cuenten conmigo, cuenten con el gobierno del presidente Lasso, la gente tenga la sensatez, tenga la seguridad de que nosotros vamos a trabajar, la seguridad y que nosotros vamos a trabajar con toda la sensatez social para que logremos ese objetivo. Yo voy a pedirle 1000 disculpas, Patricio, quiero ser extremadamente respetuoso con su medio de comunicación y me voy a comprometer que en la siguiente visita a la zona de la Sierra Central, particularmente a la ciudad de Riobamba, yo estaré en sus estudios para convalidar esta dificultad tecnológica que tenemos en la comunicación, pero espero haberles solventado varias de las inquietudes que desde la ciudadanía y desde usted, que yo comprendo como verdaderos intermediarios entre la sociedad civil y el Estado, al periodismo, a los medios de comunicación, haya logrado al menos solventar, reitero, alguna de las inquietudes. Le envío un abrazo a la ciudadanía, a la gente de Riobamba, de Chimborazo en sí, a la gente de la Sierra Centro, y cuenten con un ministro de Estado que tiene claro que la política social es prioritaria para nosotros en el gobierno del encuentro. A usted, ministro, nuestro reconocimiento por su tiempo y por generar este espacio que a pesar de las dificultades en su agenda usted lo motivó para dialogar con la cadena tricolor y también con nuestros amables amigos oyentes. El señor economista Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, aquí en la cadena tricolor. Ministro, buenos días.